Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Como cada año se está celebrando el Día del Padre, hoy tendremos un programa especial dedicado al Padre. La relación que hubo entre nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra con Dios el Padre en el cielo. Conociendo esta relación podemos entender lo que Dios demanda de nosotros en la familia aquí en la tierra. Cuando vemos muchas familias destruidas debido a malas relaciones entre hijos y padres, padres e hijos, esto habla que están muy apartados del conocimiento de Dios. Hay mucha violencia en el mundo entero, la violencia que parte del hogar. Hay mucha corrupción, la violencia parte de la corrupción y la corrupción es estar separados de Dios. Fuera de Dios hay corrupción. Entonces, Dios envió a Jesucristo precisamente para reconciliar al ser humano con Dios y ya no haya corrupción y ya no haya violencia. Por eso el mensaje es el mensaje de amor, del amor de Dios, es el mensaje de paz. Solamente en Jesucristo, el príncipe de paz, puede traer paz en la relación entre padres, hijos, padres. Por eso hoy hablaremos de esta hermosa relación que tenemos en la enseñanza de las Escrituras entre Jesús, el Hijo de Dios, y Dios el Padre. Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, quédense con nosotros y escudriñemos las Escrituras para conocer esta relación y cómo entrar a la bendición de Dios, porque Dios está restaurando esta relación entre hijos y padres e hijos. Bienvenidos a este tu programa de bendición a la familia. Así es, hoy estamos recordando el gran amor de Dios el Padre Eterno. Realmente la Escritura dice, ¿no?, que Él nos amó de tal manera cuando nos vio que estábamos separados y no podíamos acercarnos a Él. Entonces Él envió a Jesucristo, su Hijo amado, para venir aquí a la tierra en un cuerpo igual al nuestro, pero sin pecado, y llevarlo a la cruz, morir, derramar su sangre, y con su sangre pagar el precio de rescate por amor a nosotros. Entonces, tanto el Padre nos amó, como Jesucristo nos amó, y el Espíritu Santo nos ama. O sea, nos aman. Es un Dios trino y uno, y nos ama el Padre, nos ama el Hijo y nos ama el Espíritu Santo, y los tres son uno. Solamente que el Padre mandó a su Hijo a esta tierra, y luego Jesucristo, después de resucitar, regresó al Padre, y el Espíritu Santo está hoy aquí con nosotros, pero es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios el Padre. Así que somos amados por un Dios eterno, un Dios trino y uno, y sobre todo un Padre amoroso. Así es, así que hoy que recordamos el Día del Padre, al primero que le debemos honrar es a Dios nuestro Padre eterno, y reconocer la labor de que los padres tienen para un hogar, para una familia. Eso es importantísimo, porque el varón sin Dios va a ser un padre que no va a ser muy bueno, pero con Dios puede ser un padre excelente. Así que a todos los papás, muchas felicidades, pero primeramente felicidades a nuestro Dios y Padre eterno que está en el cielo. Y bueno, también queremos decirles que esperamos sus llamadas. Si quieren felicitar a alguno de sus papás, pues con mucho gusto. Solamente vayan llamando a los números que están apareciendo ahí en su pantalla, y a lo último vamos a tener un tiempo para enviar esos saludos con mucho gusto. Dios les bendiga a todos y bienvenidos. Sí, bueno, es en el Evangelio de Juan que más habla acerca de la relación entre Jesucristo y el Padre Celestial. Y bueno, el Evangelio de Juan, que bueno, de hecho es el Evangelio más íntimo, más revelador, que nos da conocimiento acerca de la persona de Jesucristo, de cómo Él era, de qué es lo que Él pensaba, de qué es lo que Él realmente enseñaba desde el fondo de su corazón. Por eso a los que acaban de aceptar a Jesucristo se les recomienda leer primero el Evangelio de Juan,
porque es un evangelio que refleja el amor de Dios. Y en todo lo largo del evangelio de Juan nos habla, por ejemplo, yo estoy en el Padre está en mí, yo y el Padre somos uno. Yo no hago las cosas que yo quisiera hacer, sino antes las que mi Padre me encomienda hacer. Así que eso lo podemos encontrar en todo el evangelio de Juan, y es una belleza ese evangelio. Sí, hablar del Evangelio de Juan es hablar del amor de Dios, ese amor que se estableció en la relación del Padre con el Hijo con el Padre. Sí, porque Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. Y aquí en la tierra Él amaba al Padre, buscaba al Padre, andaba con el Padre y era uno con el Padre. Así que esa relación también Dios nos las ha conseguido con Él a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Nosotros aquí desde la tierra también podemos andar con el Padre como Cristo andaba. Así que hay que acercarse a Dios por medio de la sangre de su Hijo, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y poder tener esas maravillosas y preciosas bendiciones de ir al Padre y estar en el amor del Padre. Y de acuerdo a los tiempos proféticos señalados en la Biblia para nuestra generación, estamos viviendo los tiempos de la restauración en la familia. Si queremos ver cambiadas nuestras ciudades y naciones, tenemos que atender la familia. Dios es el creador de este planeta Tierra, creó las naciones. Hay más de 200 naciones hoy en día y las naciones representan familias. Cada ciudad en cada nación son familias. Dios es el creador de la familia. La primera institución divina establecida en la tierra fue la familia. Pero Dios puso como cabeza de familia a el varón. Puso al padre de familia como cabeza de la familia. El principio de la creación está en el varón. Del varón Dios creó la mujer. Y de la relación entre el varón y la mujer vinieron los hijos. Dios es Dios de plan, de propósito para poblar este planeta Tierra. Tenía que haber toda esta relación y debería ser una relación de amor. Todo estaba bien hasta que apareció la serpiente antigua llamado el diablo o Satanás, engañando a Eva, y a través de Eva cayó en pecado el varón, la cabeza de la familia, y toda la familia se vino abajo. Por eso vino Jesucristo a la restauración de la familia, y ha habido restauración. Es un proceso que hemos conocido a través del tiempo, pero ahora en nuestra generación estamos viendo cómo Dios está tratando de una manera especial con el varón, porque Dios está restaurando la autoridad perdida, la autoridad que Dios puso en Adán desde el principio, porque Dios es Dios de autoridad. La Biblia dice en 1 Corintios que el Padre es cabeza del Hijo. Dios el Padre es cabeza de Jesucristo. Cristo en la tierra vino a ser un siervo de Dios el Padre. La cabeza es Dios el Padre, pero el Hijo era un siervo de Dios. Y Jesucristo es la cabeza de la familia. La Biblia dice que la familia vino a la salvación por el Cordero de Dios, que quitaba el pecado de la familia, y tuvo que ser sacrificado el Cordero en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Por eso el Cordero murió por cada familia. De esta manera empezó todo el proceso de la restauración en la familia. Cristo es la cabeza de la familia, pero la cabeza Dios la estableció en el varón. Dice la Escritura en 1 Corintios, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Este es el orden divino de Dios. Este es el orden establecido por Dios según las Escrituras. Podemos leer en 1 Corintios 11, versículo 2. Allí la Biblia
está hablando de este orden. Pero quiero que sepáis que Cristo Ahí está. es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Puedes seguir leyendo un poquito? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del Nos varón. detenemos allí. El varón es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Del varón fue creada la mujer. Cuando Dios creó al varón en Adán, Dios dijo, no es bueno que este varón esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora, es importantísimo esto porque un hombre o los padres de familia son imagen de Dios. ¿Y qué imagen están dando? Cuando no buscan a Dios, cuando Jesucristo no está en sus vidas, cuando Dios no es su cabeza, entonces todo lo que Dios les dio para bendición y para levantar, entonces el diablo lo usa en sus vidas para destruir y rebajar a la familia, ¿no? Precisamente lo que estamos hoy conociendo en muchos Porque hay hogares muchísimos destruidos varones que no es quieren nada con Dios. por la caída de Adán. Sí. Adán, el primer varón, cayó de la gloria de Dios y toda la familia vino hacia abajo. Por eso la base de la familia quedó destruida, la familia misma se desintegró y estamos viendo las consecuencias en la sociedad de naciones enteras, tanta violencia, odio, venganza, asesinatos. Todo esto es producto de la caída de Adán. Por eso hoy Dios está restaurando. No es que haya comenzado ahora, ya comenzó desde que Cristo murió y resucitó de los muertos, pero estamos viendo cómo Dios se está manifestando de una manera especial en este siglo XXI para la restauración del varón, porque Dios es Dios de procesos de la restauración. El siglo XX fue un siglo de mucha restauración para la iglesia. Empezó Dios a restaurar los ministerios que no se habían conocido o estaban totalmente apagados o estaban apartados del conocimiento propio de muchos cristianos. Y Dios en la década de los 70 empezó a restaurar el ministerio de la oración. Hubo mucha intercesión. Y después en la década de los 80 el ministerio profético, donde hay oración, hay profecía. Dios restaura a los profetas. Y en la década de los 90, el ministerio de apóstol. Por eso hoy conocemos figuras del apóstol aquí en la tierra o del profeta, porque todo esto fue restaurado. Empezó el siglo XXI y empezó un siglo de la restauración de la iglesia, como la iglesia apostólica y profética, para cumplir o terminar la gran comisión dada por Jesucristo. Pero para concluir esta gran comisión dada por el Señor a la iglesia, hay que restaurar la cabeza de la familia, y esta es la restauración que Dios está haciendo. De otra manera, si un hijo de familia quiere ser bendecido en su vida terrenal, la vida que Dios le concede, tanto en lo físico como en lo financiero, debe aprender a bendecir a su papá. Si bendice a su papá, se bendice a sí mismo, porque el hijo salió de las entrañas del papá. Eso está en la Biblia. De las entrañas del varón salen los hijos. Así que si un hijo bendice a su papá, él se bendice. Pero si un hijo maldice a su papá, a sí mismo se maldice. Por eso la violencia sigue aumentando, porque no hay conocimiento de cómo salir de la maldición. A esto vino Jesucristo
Y por eso hoy la iglesia más que nunca está predicando de la restauración de la familia, y todo hijo de Dios, todo hijo de familia que crea en Jesucristo entra a la bendición de Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo es el ejemplo de hijo en relación con el Padre. Solamente en Jesucristo podemos ser restaurados. En Jesucristo podemos entrar a la bendición de la autoridad que tenemos aquí en la tierra contra Satanás y toda su hueste espiritual de demonios que están perturbando la familia, ciudades y naciones. Solamente en Jesucristo podemos volver a estar en la posición original que Dios le dio a Adán. Por eso estamos en un tiempo muy importante y hoy hablaremos de esta relación tan importante de Jesucristo con el Padre. Debemos saber que para introducirse del cielo a la tierra, Dios tuvo que entrar en las leyes que Dios estableció para los seres humanos nosotros. Y Dios se limitó en cuanto a ser Dios. Dice la Escritura que Jesucristo, siendo Dios, dejó su investidura de Dios y vino aquí a la tierra. Él no dejó de ser Dios, pero sus habilidades propias de Dios, digamos, estuvieron en el cielo y vino dependiendo del Espíritu Santo. Sí, todo esto. O sea, tenía que tener una dice entrada la Biblia, legal se aquí humilló en la tierra. A sí mismo. Tuvo que entrar de manera legal. ¿Y cuál es la manera legal? Bueno, ser engendrado en un vientre de mujer. Todo ser humano nace eso lo estableció Dios de un en el vientre cielo. de mujer. La mujer debe concebir del varón. El varón es el portador de la semilla. Aquí tenemos un milagro en cuanto al Hijo de Dios. ¿Cómo iba a nacer el Hijo de Dios en la tierra, conocido como Jesús de Nazaret? Iba a ser diferente su nacimiento, porque nosotros los seres humanos hemos nacido de la semilla de nuestro Padre. Nuestro Padre terrenal nos procreó a nosotros y hoy tenemos vida. Nuestras madres concibieron de papá, pero en el caso de Jesús fue diferente. Por eso tenemos que aprender de los milagros. ¿Quién es el que hace los milagros? El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la deidad. Jesucristo hizo milagros gracias al Espíritu Santo que estuvo con él, pero fue engendrado por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María y María concibió del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, el santo Hijo, el santo ser que nacería sería Hijo de Dios. Puedes leer, busca por favor Lucas, allí Lucas está. 1. Sí, Lucas empieza 1. A leer. 1:28. 1:28. Y al 33. 1:28. 1:28 al 33. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le respondió al ángel. Entonces María ¿cómo dijo al ángel, va a suceder esto? Porque María estaba apartada físicamente de su esposo José. Bueno, es que estaban comprometidos de palabra. Ella era virgen. No había tenido nunca una relación sexual. ¿Cómo será esto? Es la pregunta que hacemos todos en cuanto a
el mundo de lo Por natural. eso dijo ella, Entonces el María ángel dijo le al dio ángel, la respuesta. ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está la respuesta de Dios a través del ángel. Iba a haber un milagro en la tierra. Y O sea, Dios, la semilla iba a ser de Dios. la semilla venía del cielo, una semilla incorruptible, porque Pues la Cristo es la semilla simiente que Dios incorruptible. puso en Adán se volvió Corruptible. corruptible. Y por eso todos nosotros que descendemos de Adán nacimos en pecado. Vino la respuesta de Dios en Cristo Jesús. Cristo vino de parte del Espíritu Santo. María concibió y nació como nacemos todos los seres humanos en un periodo de 9 meses. Cuando el ángel le dijo a María, ella le creyó y ella dijo, hágase conmigo Conforme a tu palabra. María creyó, mujer de fe. Dios hizo lo que estaba profetizado de la primera venida de Cristo, y entonces Jesucristo fue concebido en el vientre de María y pasó todo un proceso de 9 meses. Es que fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Quiero señalar aquí dos puntos. El primero, bueno, es hablar del nacimiento de Jesús. Y bueno, eso lo profetizó Isaías cuando dice, la Virgen va a dar a luz un hijo. La Virgen concebirá. Estaba profetizado Sí. 700 años antes que sucediera el milagro. Así es. Es Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Emmanuel. Así que bueno, ahí tenemos Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios en la tierra. sí. Dios iba a caminar en la tierra en un cuerpo humano que Dios preparó. Ese cuerpo fue procesado en 9 meses. Y allí mismo en Isaías también nos habla del nacimiento y el reino también de Jesucristo como el Mesías. En el capítulo 9, versículos del 6 al 7, nos dice, por ejemplo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que bueno, allí tenemos el nacimiento de Jesucristo. De acuerdo al el profeta Isaías dijo prácticamente dos profecías, una que iba a nacer de una virgen y la otra de que él iba a ser el Mesías, el Cristo. Entonces, por eso el nacimiento de Jesús no fue obra de un varón o una mujer, sino fue obra del Espíritu Santo. Por eso Dios usó una virgen, alguien que no tuvo relaciones sexuales en el pasado, para que esté santa, purificada, porque se tenía que cumplir, y aquí es donde llego al segundo punto, se tenía que cumplir la primera palabra profética que Dios dio en Génesis, cuando habla acerca de la simiente de la mujer. Entonces, por eso, el único que da la semilla es el hombre, y por eso Dios iba a usar, en este caso, a María, para ser la simiente de la mujer, para que de allí viniese Cristo. Por eso tenía que ser una mujer que no haya sido tocada por varón, para que entonces pudiera nacer el Mesías, el Cristo. Sí, y se cumpliría la profecía dada por Dios en el huerto del Edén, sí, cuando Eva cayó en la tentación del diablo y también Adán. Entonces entró el juicio de Dios sobre la serpiente antigua, sobre Satanás el diablo. Podemos leer Génesis 3:15, porque eso es importante, porque al tiempo
al tiempo profético se cumplió todo. Sí, porque esa es la primera palabra profética y Dios la dio. Sí. Dice Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Allí está la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo iba a salvar a toda la humanidad pagando el precio de dar su propia vida a muerte, para que de esta manera nosotros los seres humanos que caminábamos en muerte espiritual debido al pecado de Adán, fuésemos salvados del pecado y de toda condenación de muerte eterna. Cristo resucitó y en la resurrección de Cristo, los que creemos en la resurrección de Cristo, somos salvos y caminamos en autoridad sobre el diablo y todos sus demonios. Caminamos en autoridad para ejercerla en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuándo fueron deshechas estas obras? En la cruz del Calvario. Así que por eso tenemos que conocer acerca de la vida de Jesucristo en la tierra, porque Cristo fue un ser humano. Sin dejar de ser Dios, Él también caminó como nosotros los seres humanos, en sentimientos, emociones. La Biblia dice que Cristo tuvo que dormir, tuvo que comer, tuvo que trabajar para comer y alimentar a su propia familia. Jesucristo lloró cuando vio la necesidad de la gente, se acercó a la gente en sus problemas y necesidades y hasta Él mismo lloró con el llanto de la gente en necesidad. O sea que Dios se acercó al ser humano para tocarlo, para ayudarlo, para rescatarlo de la obra del diablo. Pero sobre todo es importante entender que Jesucristo, cuando fue un hijo de familia, porque primero, antes de servirle a Dios el Padre, esto fue después, cuando ya era grande, primero fue hijo de familia y estuvo viviendo bajo la cobertura de los padres terrenales adoptivos, en este caso de José y de María, y también de María. Y dice la Biblia que Jesús tuvo otros hermanos, o sea que María después concibió y dio a luz otros hermanos de Jesús. Jesús era el primogénito, el mayor. Entonces los hermanos eran menores, y aquí la Biblia dice en Mateo capítulo 13, versículo 55, cuando Jesús estuvo en Nazaret, la gente conocía a Jesús porque lo vio crecer como niño en el seno de la familia de José y María. Y esto fue lo que dijeron cuando vieron a Jesús en Nazaret. Versículo 55, vamos, el 54, 55 y 56. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí está entonces cómo conocían a Jesús en Nazaret. Él se crió en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Sí. Y en Nazaret, allí su papá terrenal, adoptivo, José, era el carpintero de Nazaret. Pueblo. Del pueblo. Por eso, cuando ya José no está como cabeza de familia,
quien tomó el lugar de Del ser carpintero del responsable, no, de su familia, fue fue Jesús, Jesús. porque era el mayor, Sí. era el mayor. Por Aquí eso le tenemos decían- otros hermanos, Le a decían Jacobo. el carpintero también al Señor. Sí, aquí tenemos otros hermanos, a Jacobo, que era Santiago. Aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos la carta a Santiago o de Jacobo, era el hermano menor de Jesús. Y también encontramos a Judas. Judas, tenemos una carta de Judas, era el hermano de Jesús. Así que tenemos aquí hermanos y hermanas. Cristo vivió en el seno de una familia y mientras fue parte de la familia terrenal, se sometió a José y a María, sus padres terrenales. Esto es importante porque no todos hacen énfasis en cuanto a la vida infantil y de juventud del Señor Jesucristo en el seno de una familia. Sí, como cuando se quedó en Jerusalén en el templo. Sí, Y no, la- eso y vino el después, momento, sí. pero debemos saber que Jesucristo tuvo que ser enseñado en la palabra. ¿Quiénes deberían enseñar la palabra en la Los familia? papás. Los padres. José y María. Los hijos tenían que recibir la enseñanza de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros de la ley, los salmos y los profetas. Estas eran las escrituras que aprendió Jesús en el seno de su familia. Fue enseñado. El Espíritu Santo siempre está para ayudarnos, para comprender las Escrituras. Por eso Jesucristo fue enseñado y creo que aquí hay una palabra muy importante que todo hijo de familia debe conocer. Y Jesucristo honró la palabra de Dios, que es el quinto mandamiento. Ya existían los 10 mandamientos y hay un quinto mandamiento fundamental. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento dado por promesa. Dios en la familia o al ser humano que tiene promesa. Promesa aquí en la vida terrenal. Bueno, de hecho, son de los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan de Dios y del sexto al 10º ya hablan del prójimo y empiezan con ese mandamiento, empiezan con honrar a los padres y a las madres. Sí, allí tenemos un cuadro donde estamos hablando de este maravilloso quinto mandamiento. Todo hijo de familia que ponga atención en este quinto mandamiento le irá bien en su vida terrenal, en sus estudios de primaria, secundaria, universidad, todo lo que emprenda en la carrera universitaria o en la vida laboral le irá bien. Dios le abrirá puertas. ¿Cuál es el requisito? Honra a tu papá y a tu mamá. Y allí nos Es el dice- requisito, es el principio del liderazgo. Y allí nos dice dos beneficios, ¿no? Que Sí. si honramos a los padres, uno, que nos va a ir bien, eso nos habla de prosperidad. Y la número 2 es que nos va a dar Larga vida. longevidad o larga Sí, vida. Larga no nos vida. preocupemos por la muerte llegará al tiempo de Dios, pero estaremos viviendo en la gracia y el favor de Dios siempre y cuando de niño o de ser un hijo de familia hayamos honrado a papá y a mamá. Y aún después, cuando veamos a nuestros padres ancianos, debemos estar ayudándoles, Procurando su honrándoles, procurando su Porque si bienestar. ellos tienen necesidad de algo, Sí. después de que dieron tanto por nosotros, pues nosotros tenemos que hacernos responsables de ellos. Lo y de que cuidarlos. sembremos, vamos a cosechar. Claro. Lo que el hijo de familia siembre en papá y mamá, lo va a cosechar porque ese hijo va a crecer. Un día puede ser papá y puede tener hijos. Lo que él le hizo a su papá, le harán sus hijos a él. Lo que él haya hecho a su mamá, le harán sus hijos a él. Todo lo que sembramos en la Cosechamos. tierra, lo vamos a cosechar. Lo Por eso recibimos, pues. este quinto mandamiento es fundamental. Fundamental. Y abre las bendiciones a los otros mandamientos. ¿Podemos leer los otros mandamientos?
lee los mandamientos que están en Éxodo, Sí, en el Éxodo capítulo 20. Allí encontramos, después del quinto mandamiento, lo que viene de amar al prójimo, porque esto lo enseñó Jesucristo. Cristo dijo, toda la ley, los 10 mandamientos se resumen en la ley del amor. Número 1, amarás a Dios ante todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso dijo Jesús. Pero el segundo mandamiento es amar al prójimo. Y aquí empieza el quinto mandamiento. Sí. El quinto mandamiento habla de el prójimo. ¿Y cuál es el prójimo para un hijo de familia? Papá y mamá. Sí, vemos del versículo 12, es donde nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, 12. Sí. Y de allí, bueno, ese es el quinto mandamiento. Y de allí los otros 5 empiezan con la palabra no. Por ejemplo, el 13, versículo 13 dice, no matarás. Ese sería el sexto. Séptimo. O sea, si amamos al prójimo, ¿cómo voy a matar a mi prójimo? Sí. Si lo estoy afectando, quiere decir que no lo estoy amando. Son enseñanzas dadas por Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el otro mandamiento? Ese es el sexto mandamiento. Sí, este es el sexto, viene el séptimo, en el 14, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. No cometerás adulterio. Jesucristo habló mucho de este mandamiento, porque Jesucristo dijo, ya no se necesita que una persona la encuentren en el acto mismo del adulterio. No, solamente con tener un pensamiento, tener una mente deseando la mujer de su prójimo o a la persona ajena, ya adulteró en su corazón. O sea que los requisitos del adulterio dados por Jesucristo son más estrictos todavía que el acto mismo de lo sexual. Podemos pecar con la mente. Todo esto lo enseñó Jesucristo. Por eso tenemos aquí el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo. No hurtarás en el versículo 15. No hurtarás. O sea que la Biblia nos enseña que si necesitamos para comer tenemos que trabajar. Y la fuente del trabajo está en Dios. Hay que acudir a Dios. Para esto vino Jesucristo, para romper la maldición de la pobreza, maldición de la ruina, maldición de las deudas, para entrar a la bendición de Dios. Tenemos que ir a Dios en el nombre de Jesús para encontrar un trabajo. Dios abre las puertas. Es lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Ese pasaje me agrada porque aquí tenemos una iglesia que estaba formada de ex ladrones. O sea, habían personas en Éfeso que se dedicaban a robarle al prójimo. Era su oficio. ¿Cuántas personas se dedican a robar? No solamente están robando por tener el alimento, sino porque ya entraron al hábito, que cayeron en la cautividad misma del diablo. Pero llegó el evangelio a ellos, estos ladrones, se arrepintieron de todo lo que hacían y se convirtieron a Dios, aceptando a Jesucristo, y formaron parte de la iglesia cristiana en Éfeso. El apóstol Pablo estableció esta iglesia. El apóstol Pablo confrontaba los poderes de las tinieblas que tenían cautivos a los ladrones, asesinos, etcétera, y los rescató. Entonces eran nuevas criaturas todos ellos. Pero aquí está la exhortación que le hace el apóstol Pablo para que no se olviden de dónde vinieron. Y el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el necesitado. Dios nos da para que tengamos para nosotros y un poco más para que podamos compartir. Este es el método de Dios siempre. Y dice la Escritura, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, allí está hablando que
hay que ponerse a trabajar porque es el propósito de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 dice aquí, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Andar desordenadamente es andar sin trabajar, es andar sin estar dando fruto. ¿Sí? Y estar viendo de quién vive, ¿no? Estar pensando cómo quitarle el fruto Sí. del trabajo al A prójimo. otro, a otro. Por eso Dios dijo, no hurtarás. Tienes que aprender a trabajar. Y miren lo que dice Dios aquí en Segunda de Tesalonicenses. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo del amor de Dios, estamos en el tiempo de la iglesia que se predica hoy. Y dice aquí en el versículo 10, 3:10. 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos oímos de entre que algunos vosotros, dijo Pablo, Andan desordenadamente, andan no desordenadamente, no trabajando trabajando en nada. sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El apóstol Pablo era un hombre de fe, era un hombre de guerra contra las fuerzas negativas del enemigo, contra la incredulidad y la duda. El apóstol Pablo fue ungido para confrontar todos estos espíritus. En los tiempos de la iglesia en Éfeso no eran tiempos tan bondadosos, tiempos de mucha prosperidad, eran tiempos críticos y muchas personas tenían desempleo. Son como los tiempos de hoy. Pero Pablo le está diciendo, yo les hablo de acuerdo a las bendiciones del reino de Dios. Sí. En el reino de Dios no hay desempleo, en el reino de Dios no hay crisis económica. ¿Quieren trabajar? Busquen la de Dios. Dios les dará, les abrirá la puerta. Este es un milagro. Así como el Espíritu Santo hizo un milagro en el nacimiento de Cristo, hay milagros laborales, milagros financieros, milagros que tienen que ver con el salario. Hay que creer solamente. Por eso en la Biblia habla de caminar con el Espíritu Santo y no en la carne. Vamos a seguir con los 10 mandamientos. Claro. El número 8, no hurtarás. Sí, el 9 está el versículo 16 de Éxodo 20. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es el 9. Y el 10 está en el versículo 17. No andar en chismes, en rumores, levantando falsas noticias en contra del prójimo. Hoy en día estamos viendo todo ello, cómo tratan de desacreditar a las personas. No levantes falsos testimonios, dice Dios. Y el último. Ni chismes ni rumores. Sí. El 17, versículo 17 nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, la Biblia nos enseña, es la enseñanza del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. En Gálatas 5:14 dice el Espíritu Santo, porque toda la ley, lo que hoy se ha leído en este programa, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo, Amarás a tu como prójimo a ti mismo. como a ti mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a dada tu madre. a nosotros los seres humanos. Honra a tu padre y a tu madre. Porque muchos dicen, yo amo a Dios. Y Dios responde de esta manera. Todo esto está enseñado en las Escrituras. Vayamos a 1 de Juan, para aquellas personas que dicen que aman a Dios. Dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. no podemos amar a un ser invisible. Dios es invisible, Dios es espíritu. Dios es objetivo para nosotros. Dios entró al planeta Tierra siendo espíritu, tomando un cuerpo humano, para que caminara en la naturaleza de lo humano. Fue nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Cristo estuvo en la tierra, se sometió a las leyes que Dios el Padre estableció, y todo lo que hizo Jesucristo fue para honrar a su Padre. Si hay alguien que amó a su prójimo, fue Jesús de Nazaret. Él recorría ciudades y aldeas para atender las necesidades del prójimo. Cuando veía un enfermo, había que sanarlo. Cuando veía una persona afectada por demonios, había que liberarla. Cuando había mucha necesidad del hambre, él tenía que orar al Padre para que los milagros de la multiplicación sucedieran. Así que estos son principios fundamentales que debemos conocer. Si somos hijos de familia y queremos ser bendecidos en la vida terrenal, en el tiempo que nos toca vivir, debemos bendecir a papá de manera especial, porque en la bendición a papá yo seré bendecido. Es la forma en que Dios nos bendice. Dios no cambia su palabra. Por eso, amigo, amiga, todo odio, toda amargura que pueda haber en un corazón, en una relación rota entre hijo y padre, el único que puede ayudarte a sanar esa relación se llama Jesucristo. Y yo te animo a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo. Él va a sanar tu alma herida, va a sanar esa relación y va a cambiar tu corazón para que sientas todo el amor de Dios, para amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a Dios y amar a tus padres, y de manera especial a papá. Generalmente amamos mucho a mamá, pero Dios está esperando que vayamos un nivel más allá, el amor a papá. Y solamente es una decisión personal. Fuimos creados para tomar decisión. No dejemos que nuestra alma herida nos domine. El mandamiento del amor, eso es un mandamiento, no es un sentimiento, y el perdón es un mandamiento, no es un sentimiento. Tienes que ir a la presencia del Padre, de Dios el Padre, y decirle: Padre, perdona mis pecados por no amar a mi Padre, y si has sido tú ofendido por tu Padre, perdona a tu Padre. Tienes que perdonar. El perdón nos hace libres de las ataduras del diablo. Por eso, en el perdón y en el amor hay liberación y hay sanidad. Acepta a Jesucristo y empezará tu vida a cambiar. Puedes repetir después de mí esta oración importante para tu liberación, para tu sanidad y para que seas lleno del amor, para que ames a papá, a mamá, sea lo que haya sucedido en la vida de ellos. Ningún padre fue enseñado para ser padre, ninguna madre fue enseñada para ser madre. Entramos a un mundo en conflicto. Hasta que conocimos a Jesucristo, nuestras vidas empiezan a cambiar. Repite después de mí esta declaración de fe. Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador personal y mi Señor. Perdóname, Señor, perdóname por todo pecado que me ha apartado de ti y me ha apartado de mis padres. Hoy he creído que tu mandamiento es el mandamiento del amor y debo honrar a mis padres. Decido amar a mi papá, decido amar a mi mamá, decido honrar a mis padres en toda su vejez. De lo que tú me des, voy a compartir con ellos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por esta restauración que me das como hijo y como parte de la familia. Yo creo en Jesucristo, Él resucitó de los muertos y lo declaro con mi boca, mi Señor. En Cristo Jesús hago esta oración y declaro mi plena restauración y salvación. Amén y amén.
Si tú hiciste esta declaración, bueno, pues ya formas parte de la familia de Dios. Bien, terminamos enviando la bendición sacerdotal sobre cada padre de familia y sobre cada familia en general, declarando que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes su paz. Que la paz del Señor Jesucristo reine en toda familia. Nuestras bendiciones de este tu programa de La Voz de la Alianza, y les esperamos mañana en nuestro servicio online, 12 del día. Mañana seguiremos hablando de los padres. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Felicidades, papás.